Suhey, muy feliz de estar contigo. Lila, el tema del petróleo, por supuesto, sigue dando de qué hablar desde el fin de semana en torno a la situación en la que quedó México. Estados Unidos, pues prácticamente asume los barriles de petróleo que no quiso recortar nuestro país. Así es, Suhey, finalmente ya se llegó a un pacto entre la OPEP y Plus. La verdad es que es un gran triunfo para la comunidad internacional y para la industria petrolera. Había una sobreoferta de petróleo, como bien se sabe, a nivel internacional. Los precios del petróleo estaban llegando a un precio histórico bajo y finalmente ya todos los 23 países en colectivos llegaron a un acuerdo para reducir 9.7 millones de barriles de petróleo a partir del 1 de mayo. México obviamente ya quedó también dentro de ese acuerdo, aunque hubo un poco de fricción al inicio cuando la secretaria de Energía, Rocío Nales, se sale de la negociación, pero finalmente ya, como se sabe, Estados Unidos absorbe 300,000 barriles por parte de México, y México nada más va a reducir 100,000 barriles de petróleo, lo cual es una cuarta parte del 23% que le habían pedido inicialmente los países integrados dentro de la OPEP. Pero aquí lo preocupante, Sujei, y lo que realmente tenemos que ver es cuál va a ser el intercambio, cuál va a ser la ficha de cambio para Trump en un futuro, cuando él dice en realidad que México le va a regresar y le va a dar el apoyo necesario en un futuro para recompensar este apoyo que le ha hecho Estados Unidos. Ya el secretario Ebrard salió a decir, al igual que la secretaria Nale, que no hay nada por escrito con Estados Unidos, lo cual me alarma un poco más, porque entonces cualquier petición que venga de Estados Unidos por el favor que le hizo a México, en realidad puede ser en una gama muy pues muy amplia de temas. Puede ser ya de migración, puede ser en temas de narcotráfico, en temas de drogas, en temas económicos. O sea, el intercambio político que va a haber y la petición por parte de Estados Unidos puede venir desde muchos sectores, y creo que el hecho de que quede muy incierto cuál va a ser el intercambio y la ficha de cambio por haber apoyado a México en este tema puede ser muy riesgoso para México en un futuro, Sujei. Evidentemente, así es, Lila. Nadie te hace un favor sin nada a cambio, y más de este tamaño, del poder absorber 300,000 barriles de petróleo, cuando pues prácticamente Trump tiene una postura como que muy ligera en relación a decir, yo te ayudo a México. Pero sí, evidentemente los analistas en el mundo lo han dicho, incluso, Lila, que esta reducción que se anunciaba alrededor de 10 millones de barriles de petróleo ni siquiera va a lograr compensar el precio o llegar a ese equilibrio que se busca en el precio del petróleo. Hablaban ellos de que incluso tendría que haber un recorte de 25 millones de barriles de petróleo. Así es, y en realidad es un gran triunfo para Trump, Sujei, porque ya las compañías de energía estadounidenses ya de por sí estaban recortando la producción de sus propias empresas. Entonces, Trump en realidad entró como el gran líder y el gran triunfador, que ni siquiera forma parte oficial de la OPEP, que forma parte para juntar a todos estos países, para decirle a Rusia y Arabia Saudita que llegaron a un acuerdo para realmente rescatar a la industria energética a nivel internacional. Y en este inter, México se opone a recortar el 23% de su producción, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido una producción aumentada de petróleo y de refinerías en el país, aparte de aportar más recursos a Pemex. Entonces realmente Trump se sacó, la verdad, pues yo creo que de la manga este acuerdo con México, porque ya de por sí lo estaban haciendo sus propias empresas, y yo creo que va a ser un favor que se lo va a cobrar muy caro a México. Y el hecho de que no hayan establecido de manera previa cuáles iban a ser los acuerdos, o tal vez sí se hicieron y no los han hecho públicos. Ya la Coparmex le pidió al presidente que haga público ese acuerdo que hizo con Estados Unidos, pero de no haberlo hecho, en realidad pues Trump está abierto a pedirle a México lo que quiera en el momento que quiera, y en un ciclo electoral en donde se encuentra Trump tratando de ganar la reelección 4 años más en la Casa Blanca, pues llega una época electoral a donde le va a golpear fuertemente a México. México de nuevo va a ser su blanco, e igual y le pide a Andrés Manuel López Obrador que todo el ataque que llegue por parte de su campaña electoral, que simplemente no reaccione ante las acusaciones
que vaya a hacer Trump de aquí a noviembre, ¿no? Eso, o puede pedirle que siga apoyando la Guardia Nacional en la frontera para frenar el flujo de migrantes, o le puede pedir que siga comprándole o apoyando al sector energético dentro de la región de América del Norte, dentro del nuevo Telecano TEMEC que ya se ratificó por las tres partes. O sea, en realidad queda muy incierto cuál va a ser el intercambio y cuál va a ser lo que le vaya a pedir Trump a México, y yo creo que ahí puede perder mucho México si no logró un acuerdo antes y lo dejó muy claro antes de hacer este acuerdo con Estados Unidos, UK. Lila, por otra parte, me gustaría preguntarte la posibilidad de que ciertos países quiten algunas medidas de mitigación por la pandemia para, pues, reactivar sus economías. Una cosa es el petróleo, pero sabemos que hay países que también requieren de activar otras economías. Pues sí, mira, ya de por sí, ya como lo hemos platicado anteriormente, Sukey, hay proyecciones por calificadoras y por organizaciones internacionales que ya están previendo una retracción de la economía mexicana de entre un menos 4% hasta un menos 6%, pero evidentemente a la región de América Latina y a México le llegó en una tercera ola, es decir, nosotros vamos muy atrás de países como Europa, China, evidentemente, y Estados Unidos. En Europa ya Italia, Francia están ya llegando al tope de casos registrados y ya están hablando y están en una época de fase 4, fase 5 de volver a reactivar sus economías. En Italia, al norte de Italia, donde es la región más afectada, se está platicando de que ya se puedan volver a abrir ciertos negocios y que puedan reintegrarse ciertos trabajadores como en España de obras o de construcción, pero los que vienen muy fuertemente afectados en estos próximos meses es Reino Unido, que se ve que puede llegar o puede superar los casos registrados y fallecimientos de España e Italia en conjunto. Estados Unidos ya de por sí está envuelto en una catástrofe enorme de fallecimientos y de casos registrados, y ahora nos llega a nosotros la tercera ola en realidad de coronavirus. Entonces, realmente queda muy incierta cómo se van a hacer estas reactivaciones de economías, cómo se va a reintegrar otra vez la ciudadanía después de vivir en un encierre total y en cuarentena de meses y semanas consecutivas, ya como vimos en China y ahorita estamos viendo en Japón, Sugei, el hecho de que se vuelva a reintegrar la ciudadanía a una cierta normalidad y una cotidianidad de actividades puede llevar a otro brote, a un segundo brote de coronavirus. Entonces están todavía experimentando cómo va a ser esa reintegración de la ciudadanía a las economías, pero como sabemos, pues los daños económicos pueden ser igual o mayores de las mismas cuarentenas y de la epidemia del coronavirus. Entonces vamos a estar viendo cómo se van a volver a reactivar estas economías a nivel mundial, también para que México y otros países que vengan atrasados de estas primeras naciones que vivieron la epidemia de coronavirus, ¿cómo le vamos a hacer nosotros también para reactivar la economía mexicana? Porque va a ser un tema muy difícil donde la gente va a vivir en otra realidad, que van a tener que tomar medidas sanitarias que antes no teníamos que tomar, como el cubrebocas, lavarse las manos, posiblemente guantes. Es decir, es muy incierto, y ante la falta y la ausencia de una vacuna y una cura, pues este temor y este miedo ante el coronavirus y ante un segundo brote de coronavirus en el otoño, también muchas naciones están en espera de ver cómo se va a desarrollar una estrategia para superar la primera fase del coronavirus. Lila, te quiero agradecer mucho este análisis que nos das en torno, pues, al tema del petróleo en primera instancia y el segundo tema, la reactivación de economías en otros países a pesar, pues, de esta pandemia por la que estamos atravesando. Muchísimas gracias, Ujei, un gusto siempre estar contigo. Lila, te mando un abrazo. Ella es Lila Bed, una de nuestras analistas.